Vamos. El martes 16 de junio, los miembros de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de Wake votaron unánimemente por aprobar el Memorándum de Entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, y se ha venido revisando este programa. Quien nos va a hablar de mejor manera sobre este programa es Fernando Martínez, con quien nos hacemos acompañar hoy. Él es un líder de la Alianza por la Justicia Educativa en Carolina del Norte y tiene esta información de primera mano. Fernando, Gracias. bienvenido a este espacio de la conexión una vez más. Estamos todavía con el júbilo de que el juez aprobó el plan Leandro y que vienen cosas buenas para el sistema educativo de Carolina del Norte. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el MOU. ¿Qué es Claro. el MOU? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, y para contestar tu pregunta rapidito, el MOU, ¿verdad? El MOU, básicamente el Memorandum of Understanding, que viene de la palabra en inglés, ¿verdad? O un memo, como se dice, un contrato de entendimiento entre las escuelas públicas del condado de Wake y los múltiples departamentos de policía en Wake County. ¿Por qué digo múltiples? Porque en Wake County tenemos 11 diferentes municipalidades, ¿verdad? Incluyendo a Raleigh, Cary, Apex, todas esas son municipalidades, más el departamento del alguacil, del sheriff. Entonces, dentro de todos esos múltiples departamentos de policía, incluyendo al sheriff, me parece que son 11 municipalidades más el sheriff, son 12, y hay un entendimiento dentro de las escuelas públicas con esos, la fuerza de la ley, ¿verdad? Con esos departamentos de policía para proveer lo que se conoce por las siglas en inglés como SRO, School Resource Officers, que básicamente son policías escolares. Ok, bien. Entonces, ¿por qué debemos ver como una victoria de la comunidad hispana y de los defensores de los derechos educativos que se haya llegado a firmar este memorándum de entendimiento? Lo debemos de ver como una victoria porque al firmar este memorándum, este contrato de entendimiento, para que sea más fácil hablar en español, ah, es porque cuando existe presencia de la policía dentro del edificio escolar, existe cierto comportamiento o existe cierta tendencia de parte de las fuerzas de la ley, de los policías, a hacer perfil y a criminalizar a estudiantes, más que todo estudiantes de origen negro y estudiantes de origen hispano, por comportamientos que son normales para la edad de los muchachos. Con la excepción, obviamente, de cuando existe la presencia de una arma de fuego, arma blanca o un tipo de droga, pero el resto de los otros comportamientos son normales, y entonces al tener la policía ahí, los maestros y los directores y todo el personal que trabaja en la escuela, se les hace mucho más fácil llamar a la policía para controlar el comportamiento de los estudiantes que controlarlos ellos mismos, lo cual incrementa los arrestos dentro de las escuelas. ¿O cuánto de prejuicio hay en esto? ¿Cuánto de desinterés o de estereotipo hay en esto? ¿Y cuáles son las consecuencias en el récord criminal de estos estudiantes? Claro. Es muy importante tu pregunta porque mira, Corín, lo que pasa es que un oficial del orden, ¿verdad? Un policía tiene un entrenamiento de policía, que este entrenamiento de policía está copiado por entrenamientos a alto nivel militar. Entonces, no solamente tiene entrenamiento militar, pero también tiene los juguetes, tiene las herramientas, tiene las armas
que tiene un ejército, ¿verdad? Porque tienen armas de fuego, tienen los bastones, tienen, algunos de ellos tienen hasta otros tipos de armas largas en los carros patrullas, tienen acceso a todo este equipo militar y entonces dentro del entrenamiento de que reciben los policías, y esto no es una crítica a un policía individualmente, esto es la realidad del departamento de policía como tal, de todo el departamento de policía, que ellos tienen un entrenamiento militar y también tienen un entrenamiento de cómo hacer un perfil de un criminal. No sé si tú, no muchos de nosotros conocemos la disciplina criminal, ¿verdad? Y el tipo de estudios que ellos van, pero sí sabemos que algunos de los elementos son que ellos tienen la capacidad para hacer un perfil criminal en el cual hay ciertas características. Lamentablemente, existe algo que se llama racismo y también existe algo que se llama, en inglés se llama implicit bias o se llama prejuicios que están bajo la tela, por así Como decirlo, que solapados. Ujú, asolapado, correcto. ujú. Entonces, cuando un policía tiene estos prejuicios y tiene racismo, hay la tendencia de arrestar de una manera desproporcional a estudiantes negros, a estudiantes inmigrantes y a otros tipos de estudiantes comparado con estudiantes blancos. Correcto. Para contarte un ejemplo específico, después de las elecciones de noviembre de 2016, tú sabes quién fue electo en ese tiempo, no lo vamos a mencionar, pero después de las elecciones del 2016 en noviembre, la policía de Raleigh en las escuelas públicas duplicó el número de arrestos a estudiantes hispanos, porque veníamos de una campaña electoral en la cual la persona que fue electa en ese tiempo hizo toda una campaña electoral basada en hacer un perfil de que el inmigrante, el hispano, es un criminal, es un violador, es un traficante de drogas. Entonces, esa misma retórica a nivel, que hubo de las elecciones antes de noviembre de 2016 se reflejó también dentro de las escuelas públicas para dar ese incremento que te digo de arrestos de parte de la policía de Raleigh, que es la capital del estado, en el número de hispanos que arrestaron. Además de eso, hubo muchos incidentes de parte de estudiantes blancos en contra de musulmanes. Y también en contra de negros, ¿verdad? Porque entonces se le dio licencia para ser racista Correcto. Hubo después de un noviembre. discurso que promovió la intolerancia y mira, Correcto. qué bueno que podemos estar hablando de esto, Fernando, porque esto es una realidad que no se visibiliza tanto y es interesante explicarle a nuestra comunidad que realmente en esta importancia subyace la victoria que tuvo la comunidad hispana entera, la comunidad de color, las minorías acá en Carolina del Norte. Claro. Y de acuerdo a una información que compartió con nosotros Fernando, la Alianza para la Justicia Educativa todavía sostiene que la mayor acción, la mejor acción para nuestros estudiantes sería que la Junta Escolar del Condado de Wake en las escuelas públicas eliminara a los policías escolares e invirtiera en personal de apoyo en la escuela. Fernando, esa es la siguiente lucha que ustedes van a dar. ¿Qué le hace falta a nuestras escuelas para hacer mejores recintos, más seguros para nuestros muchachos? Si se deja de invertir altas sumas de dinero en la represión o en los procedimientos, digamos, en invertir en el personal policial dentro de las escuelas. Claro. ¿Qué se puede cambiar? Mira, se puede cambiar de una manera que las escuelas pueden entrar en un proceso de transformación hacia un ambiente de bienvenida, hacia un ambiente que promueve el positivismo, promueve la amistad, promueve todo eso al invertir en psicólogos, al invertir en terapistas, no solamente terapistas para que ayuden a los muchachos a prepararse para ir a la universidad, ¿verdad? Lo que se llama college track, cómo agarrar las materias, en qué camino ir hacia la universidad, sino que terapistas
que también escuchen la parte social y emocional del estudiante a invertir en enfermeras. Fíjate, Corinne, lo que es de interesante, que algunas estadísticas, bueno, estadísticas del FBI dicen que hay que tener un policía por cada 100 individuos. Entonces, hay algunas escuelas en el condado de Wake County que tienen 2.5 o hasta 3 policías dentro de la escuela pública, pero nada más tienen una enfermera. Y en el caso de la prepa o la high school de Rolesville, es una enfermera que nada más viene 2 días a la semana a la escuela, pero tienen policías a tiempo completo. Entonces tú puedes ver cómo las prioridades de cómo se invierten los fondos no están tanto en cómo crear ese ambiente de apoyo y ese ambiente en el cual el estudiante sea exitoso porque va a ser escuchado, sino que es en enforzar las reglas. Y yo te voy a decir una cosa, si tú me permites unos minutos más. Eh, la gente piensa que al tener policías enforzando el código de conducta es que se va a tener un poco más seguridad dentro de el edificio escolar y es lo contrario. Lo contrario es ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando a transformar la escuela a un ambiente más de bienvenida y de amistad y de armonía, nosotros, todo el personal de la escuela, incluyendo el chofer de autobús, la trabajadora de la cafetería, la señora que hace la limpieza, los maestros, el director, todos ellos deberían recibir entrenamiento profesional para construir relaciones con ese estudiante, con esa familia, lo que nosotros le llamamos escuelas basadas en relaciones, Relationship Centered Schools. Entonces, para eso hay que invertir más en ese tipo de personal en vez de invertir en personal que tradicional, Represivo. represivo y que hay ejemplos en los últimos 10 años en Waikani de escándalo grandísimo, ¿verdad? Celina García, recibió arresto una estudiante que estaba en el foster care system porque el director de la escuela le suspendió, pero el policía el siguiente día pensó que una suspensión eh, era muy poquito para el mal comportamiento de ella porque ella se entró en una pelea con una estudiante blanca y la suspendió y esta persona fue a la cárcel y la familia que la tenía, el foster care, ya no la quiso de regreso y pasó 2 semanas en la cárcel por una pelea de disciplina porque el policía tomó las cosas en su mano y la suspendió. Pasó en la escuela Enlo con la pelea de los globos que supuestamente, según los rumores, porque Enlo tiene esa tradición que al final del año escolar hacen ellos una pelea de globos con agua, pero hubieron rumores que esos globos tenían otro tipo de sustancias, ¿verdad? Que no era cierto. Entonces llamaron a la policía y hubieron 5 estudiantes arrestados, más los padres de familia que estaban en ese momento, porque así es como actúan los policías. Después tienes el caso de Rolesville, tienes el caso de Sauris Rally, donde los policías han agarrado a estudiantes de 11 años o de 14 años y los han restregado contra el piso para controlarlos, porque es lo que ellos hacen. Ellos primero van a usar la fuerza para controlar el comportamiento y después van a averiguar qué pasa. Lo cierto es que la violencia no se combate con más violencia. Y el mensaje que está compartiendo con nosotros Fernando hoy es del que se tiene que imponer la tolerancia en las escuelas. Son recintos que deben hacer sentir bienvenidos a todos en igualdad de condiciones. Y el mensaje que tú nos estás compartiendo, Fernando, es muy potente, porque no es solamente que la violencia no se combate con más violencia, sino que la salud mental de nuestros estudiantes es prioritaria y que se debe Claro, invertir muchísimo más recursos de los que se están invirtiendo para hacer que ellos se sientan no solamente bienvenidos, sino en un ambiente seguro. claro. Entonces, felicitaciones a todos los impulsadores de esta gran Gracias. batalla, de esta lucha que terminó en victoria y que empezamos por el condado de Wake, pero que puede extenderse para otros condados y que es una Claro. experiencia que abandera la importancia de la tolerancia dentro de los recintos escolares, de que los Ujú. procedimientos militares sean cambiados por procedimientos civiles, en donde esté la tolerancia y el respeto al individuo sin importar su raza, sin importar su origen, su etnia o su religión, tampoco su sexo, y que no haya más represión.
claro, Realmente nos estás abriendo los ojos sobre una realidad que estaba allí, pero que finalmente no le habíamos puesto las palabras exactas para que nuestra gente entienda que realmente es una gran victoria y claro, que eso hará que las escuelas sean recintos mucho más seguros y mucho más sanos para nuestros hijos. claro. ¿Cómo puede alguien sumarse a esta lucha? ¿Vienen nuevas reuniones? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Ellos pueden visitar nuestra página en Facebook que se llama así como aquí, ¿verdad? Education Justice Alliance, o también pueden venir a la página web que tenemos y contactarnos. Pero también quiero mencionar que hay tres oportunidades como la gente puede involucrarse. Mira, nosotros somos considerados un grupo que hace organización comunitaria, entendiendo la organización comunitaria como un proceso en el cual la comunidad va a participar en identificar cuál es el problema que le afecta, cuáles son las soluciones que la comunidad propone a ese problema y quién es el que tiene el poder para darnos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, al nosotros embarcarnos en ese proceso de organización comunitaria, nosotros hemos por los últimos años identificado tres campañas específicas. Una que es la de la escuela, la de la disciplina en las escuelas, que es parte de este contrato de entendimiento entre las escuelas y los múltiples departamentos de policía, porque hemos estado trabajando para reducir el nivel de suspensiones a largo plazo, por ejemplo, que son más de 10 días, a básicamente menos de 10 suspensiones al año y antes teníamos hasta 500 suspensiones al año. Que cuando tú remueves el estudiante del ambiente donde aprende por más de 10 días, ya se quedó atrás. Cuando ese estudiante regresa, ya se quedó atrás, ya no hay otros procesos en los que los estudiantes pueden ponerse al día, ¿no? Se le hace Entonces, un daño significativo. se le hace un daño significativo. Entonces, tenemos esa campaña de la disciplina y los policías en las escuelas que le llamamos consejeros, no policías. Si tú puedes ver aquí atrás en mi logotipo, dice consejeros, no policías. Entonces, para poder traer más psicólogos y enfermeras y todo ese tipo de personas que le ayudan a los estudiantes, tenemos la otra campaña, Corinne, que se llama Muy joven para ser suspendido. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en los grados de prekinder y a tercer grado o a quinto grado, eh, el estudiante es demasiado joven como para que sea suspendido o en algunos de los casos arrestado, porque se han dado los casos que le han puesto las esposas a estudiantes en esos grados. Y entonces, lo que nosotros demandamos es que la práctica de suspender a los estudiantes se reemplace por otras prácticas más positivas, como lo que nosotros le llamamos los centros de paz. Si el estudiante tiene un comportamiento que está haciendo, que está afectando a los otros estudiantes dentro del salón de clase, se le puede sacar a ese estudiante de ese salón de clase y llevar a un salón donde van a haber adultos entrenados, capacitados, que le van a ayudar a calmarse, a ver cuál es lo que le está afectando emocionalmente. Y ya cuando ese estudiante está calmado, se regresa al salón de clase. Pero no se suspende, no lo vas a sacar dentro del entorno donde él o ella aprende, ¿no? Mucho menos por 10 días. Entonces, y la tercera es la que hemos estado también impulsando que directamente beneficia a la comunidad inmigrante, que le llamamos nosotros eh, la zona segura alrededor de la escuela, Safe School Zone. Y eso básicamente lo que hemos estado demandando es que las escuelas del condado de Wake nos digan claramente que no van a colaborar con la migra. Hoy en día tenemos una persona en la Casa Blanca que ha bajado un poquito el tono en contra de los inmigrantes, pero eso puede cambiar en el futuro y volver a tener a alguien que invirtió mucho en la migra y que estaban haciendo redadas en la comunidad, incluyendo alrededor de las escuelas. Hubieron casos como en algunos distritos escolares como una en Tennessee y en Denver, Colorado y en otros lugares, donde la migra vino a las escuelas y trató de pedir la base de datos de todos los estudiantes que según ellos podrían ser indocumentados. ¿Y por qué digo según ellos podrían? Porque van por el apellido. Mi apellido es Martínez.
ellos no saben si yo nací aquí, si me naturalicé ciudadano o soy un documentado. Entonces ellos lo que hicieron fue pedir la base de datos de todas las personas con apellidos, nombres y apellidos que podrían ser inmigrantes, pero en su mayoría latinos, para después saber a dónde llegar y tocar la puerta. Y tú sabes que una práctica muy común de la migra es que tocan la puerta y preguntan por alguien cualquier nombre, pero como tú ya les has abierto, entonces ellos te van a preguntar el estatus migratorio. Porque al tener ellos esa la base de datos de ahí, sabían que posiblemente en esa casa había alguien sin documento. Entonces nosotros le hemos pedido a la superintendenta de las escuelas públicas que se comprometa y que diga, yo voy a dirigir a mis directores de cada escuela, a los policías que tengo en cada escuela y a los maestros a que ellos sepan que vamos a respetar la ley federal FERPA, que es la ley de de mantener tus registros confidenciales, es la ley de la confidencialidad. Y entonces también le voy a decir que no están obligados a colaborar con la migra, porque ellos no están obligados a colaborar con la migra. Cuando ellos vienen, la migra viene, tienen que traer una orden, pero fíjate bien, tiene que ser una orden de un juez de la Corte de Inmigración. Pero lo que ellos hacen es que traen algo eh, que es una orden, pero viene de un compañero de trabajo o viene de la misma migra, que no viene de un juez de inmigración, pero te la enseñan rapidito y entonces ya tú no supiste si esa orden venía del juez o venía de un compañero de trabajo, de otro agente de la migra, y entonces se te metieron a la casa. Claro, es un Entonces, claro procedimiento intimidatorio. correcto. Entonces nosotros lo que queremos es que la superintendenta se comprometa y que diga, no voy a permitir que mi personal, incluyendo los policías, ni los directores, ni los maestros, ni nadie, colabore con la migra porque no están obligados a colaborar con la migra. Ellos escogen colaborar con la migra, pero no están obligados a colaborar con la migra. Estamos hablando de la superintendente de instrucción pública, Catherine Thrift. Estamos hablando de la superintendente de las escuelas públicas de Wake, la señora Kathy Quiroz Moore. Y entonces a ella le hemos pedido que ella se comprometa con esta campaña de escuelas seguras a decir que no van a colar con la migra y que se va a respetar la ley federal FERPA. Hemos estado en pláticas con ella, pero por la pandemia las pláticas se han interrumpido. ¿Hay necesidad de que los padres participemos de alguna manera en este esfuerzo? ¿O es solo un movimiento que se gesta desde estas reacciones a las injusticias que ocurren en las escuelas? ¿Sí puedo como papá participar? Claro, de hecho, estas campañas han salido todas de los padres, porque la Alianza por la Justicia y la Educación consulta con los padres directamente afectados acerca de las campañas. Por eso es que tú puedes ver que las campañas reflejan un poco la necesidad profunda de la comunidad afroamericana, pero también la necesidad profunda de la comunidad migrante. La otra Muy cosa, bien. Corinne, que ¿Y cómo puedo participar? la gente tiene que saber que los padres tienen mucho poder aparte de la Junta de Educación, los padres son nosotros que tienen mucho poder, pero al estar organizados. Entonces, ellos tienen mucho poder, ellos deben participar en las campañas con otras comunidades de base, fuera de EJA también, que trabajan con la comunidad latina, con las mismas escuelas públicas, tener involucramiento directo con el director, con el maestro, con todo ello. Ellos tienen que involucrarse porque tienen demasiado poder los padres de familia. Si Ellos te pueden quieren contactar contactarse, a ti, ujú. ellos pueden contactarse conmigo a través del sitio web, como te dije, Education Justice Alliance, o se pueden contactar conmigo a través de mi celular, que es el área 919-299-9622, o a través de la página de Facebook. Muy bien. Allí tenemos entonces trazada toda la ruta. Interesante. Todo lo que nos ha venido planteando Fernando es unas reflexiones que nos invitan a abrir los ojos frente a una realidad a la que no tenemos que ser indiferentes. Muchísimas gracias y por supuesto la conexión está acá para Gracias. comunicar todo el avance que ustedes en esta materia estén teniendo porque es neurálgica la seguridad dentro de nuestras escuelas y que nuestros Claro, recintos sean sanos para nuestros hijos. Así que claro. muchísimas gracias y si ustedes quieren ver más videos como este, solamente tienen que suscribirse a nuestro canal YouTube. Nos consigue como La Conexión USA. Denle a la campanita. Cada video
de estos, con líderes comunitarios como Fernando, que son tan reflexivos y nos invitan a la acción, les van a llegar apenas nosotros los subamos. Así que muchísimas gracias y feliz tarde, Fernando. Gracias, Corey, que tenga buenas tardes. Igual.